Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy miércoles 2 de junio, mis hermanos, hoy celebramos la memoria libre de San Marcelinos y Pedro Mártires. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús le respondió: están equivocados, porque no entienden la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy miércoles 2 de junio, día en que celebramos la memoria libre de San Marcelino y Pedro Mártires. Le pedimos al Señor que por intercesión de estos santos, los deseos de nuestros corazones se hagan realidad. Mis hermanos, para este miércoles hemos escuchado una parte del Evangelio de San Marcos muy interesante. Hemos escuchado el capítulo 12, versículo 18 hasta el 27, donde nos habla acerca de la resurrección de los muertos, la pregunta que hacen los saduceos. Recordemos que el Señor a partir del capítulo 11 ha hecho entrada triunfal, la entrada mesiánica a Jerusalén, e inicia el ministerio de Jesús en Jerusalén. Jerusalén es la capital del pueblo de Israel. Jerusalén no solamente la capital física en este momento es Tel Aviv, pero en este instante era Jerusalén solamente, sino que es el centro religioso, la capital religiosa del pueblo de Israel. Y en aquel tiempo, como era la capital religiosa del pueblo de Israel, pues las grandes autoridades eclesiásticas y civiles pues habitaban en esta ciudad que era la capital. Recordemos que el gobierno de turno en la época de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está regido por los saduceos, que era la clase gobernante. Entre otras cosas eran elitistas y eran aristócratas, mis hermanos y mis hermanas. Estas personas tenían una creencia muy particular. La creencia de los saduceos la podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 8, en boca del apóstol San Pablo. Muy rápidamente les voy a leer qué pensaban los saduceos. Dicen: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Vean qué interesante. No hay resurrección, no creían en la resurrección, no creían en la asistencia de los ángeles y por ende tampoco en la asistencia de los demonios, y no creían en la asistencia del espíritu, mis hermanos y mis hermanas. Eran como los materialistas de la época de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, esas personas que tenían esta creencia muy particular se acercan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y le hacen una pregunta acerca de la resurrección. Una pregunta bastante interesante porque ellos están tomando
Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10, donde nos habla a nosotros de la ley del levirato. Y escúcheme muy bien, porque vamos a dirigirnos a ese texto. La ley del levirato, dice la explicación de la Biblia Jerusalén. Del latín levir, que traduce como cuñado, la viuda sin hijo varón es desposada por su cuñado y el primer hijo es adjudicado al difunto y hereda de él todos sus bienes. Eso es interesante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, recordemos que también los saduceos tienen algo particular, que ellos de la Biblia solamente aceptan el Pentateuco, solamente aceptan la Torá, lo que es los primeros 5 libros de la Biblia, mis hermanos y mis hermanas: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, como estas personas solamente aceptan estos libros, entonces se acercan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo con una pregunta bastante interesante. Le dicen estos saduceos que niegan la resurrección. Dice: maestro, vea qué interesante como le llaman. Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Esa es la ley del levirato, del latín levir, que significa cuñado. Y entonces traen el ejemplo. Eran 7 hermanos, vea qué ejemplo tan interesante. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Y ninguno de los 7 dejó descendencia. Este es el ejemplo, este es el caso en sí. Ahora viene la pregunta. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Ya qué pregunta tan hipócrita, porque no creían en la resurrección. Y le están preguntando al Señor desde una interpretación de la Biblia que ellos han hecho a su imagen y semejanza. Una interpretación bastante errada. Están en un gran error, les va a decir el Señor al final. ¿Y qué significa esto? Y que hay personas que por no entender la Sagrada Escritura, por leerla e interpretarla sobre todo a su manera, pues no solamente creen errores, sino que enseñan errores. Yo conozco, mis hermanos, y perdónenme que les diga de esta manera, y he escuchado de grandes pastores protestantes, cristianos no católicos, que han tenido unos grandes errores en su creencia, en su doctrina, y al final de la vida terminan reconociendo públicamente los errores y pidiendo perdón. No los traigo por nombre propio, cotación, pero ustedes los pueden buscar por internet, que los pueden encontrar muy fácilmente. Este pastor creía esto y después de que verdaderamente conoce la verdad, entonces pide perdón públicamente, se retracta, y hay muchos que no solamente se retractan, sino que se convierten a la iglesia de Cristo, que es la Santa Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el problema no es leer la Biblia. La iglesia nos permite a nosotros leer la Sagrada Escritura. De hecho, la custodia de la Sagrada Escritura, desde que fue escrita, mis hermanos y mis hermanas, en la iglesia primitiva, porque primero fue la iglesia que la Biblia se escribe al interior de las comunidades cristianas. Entonces, desde que se puso la fe por escrito, inspirada por el Espíritu Santo, la famosa inerrancia bíblica, entonces se pone por escrito a la iglesia católica, la que ha custodiado este libro santo, y hoy en día lo tenemos nosotros, mis hermanos, en miles de traducciones y miles de formas. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es la custodia de la Biblia, de la Sagrada Escritura. La Iglesia nunca prohíbe leer la Biblia, como dicen algunos hermanos protestantes. Lo que la Iglesia Católica prohíbe es interpretarla a nuestra manera. Nosotros sí la podemos interpretar, claro que sí, tenemos la razón para hacerlo, pero tenemos que hacer a la luz de la Biblia, tradición y magisterio. Vea qué bonito esto. La Biblia se puede interpretar con la Biblia, con la tradición, con el magisterio, es decir, cómo la interpreta la iglesia. Nosotros no podemos interpretarla y entenderla a nuestra manera. Tenemos que interpretarla como la interpreta la Santa Iglesia Católica, y lo hace a través de las 3 fuentes de revelación: la misma Biblia, la misma tradición y el mismo magisterio. Porque si yo la leo y la entiendo a mi manera, puedo estar enseñando errores, como fue lo que sucedió con este grupo, el grupo de los
saduceos, mis hermanos y mis hermanas, que ustedes ya saben que los saduceos nacen de un sacerdote llamado Sadoc, que era el tiempo del rey Salomón, que gobernó del año 200 al 160, después aparecen con los macabeos, los asmoneos, los saduceos, son de toda esta dinastía asmonea en la época de los macabeos, y después se convierten en la clase gobernante, mis hermanos, y tratan de unir el poder religioso con el poder político bajo una creencia muy especial. Estas personas son las que se acercan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y le hacen esa pregunta. Y vea qué bonito esto, porque el Señor responde de una manera impresionante bajo dos formas diferentes, pero con un amor hermoso de nuestro Señor. El Señor Jesús les contesta: no están en un error precisamente por esto, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Por qué no creen en la resurrección? Por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Hay mucha gente que no cree en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y uno se pregunta, ¿y por qué no cree? Porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Hay mucha gente que niega los sacramentos, sobre todo el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la unción de los enfermos, el sacramento de la Eucaristía. ¿Y por qué? Porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Hay mucha gente, mis hermanos, que cometen un error tan tremendo de irse aún en contra de la Santísima Virgen María y de hablar unas barbaridades de nuestra Madre Santa, y uno se pregunta ¿por qué? Porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando usted se va en contra de una verdad de fe, usted comete una herejía. ¿Y por qué lo hace? Porque no entiende las Escrituras ni entienden el poder de Dios. Y el Señor Jesucristo les está diciendo esto. Ahora, frente a esta pregunta, el Señor les va a dar su posición. El versículo 25 es la posición de Dios. ¿Qué dice nuestro Señor? Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles del cielo. Así vamos a vivir nosotros allá, como ángeles sin tomar mujer, así como hacemos aquí, mis hermanos, en este mundo, que se casan unos con otros y así. No. Allá en el cielo nosotros vamos, mis hermanos y mis hermanas, a vivir como los ángeles. Y ahora el Señor Jesús, después de dar su posición, va a corregir el error en el cual han caído estos hombres saduceos, en no creer ni en la resurrección, ni ángel, ni en el Espíritu. Y lo va a hacer citando el segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 7 en adelante. Y acerca de la resurrección, ¿no han leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos, le está diciendo. Y le recalca el error. Dice el Señor: ustedes están en un gran error. Así que si nosotros también descubrimos que hay personas que al leer la Biblia a su manera están predicando errores, tenemos que responderles como le respondió el Señor: están en un gran error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pidémosle al Señor que seamos iluminados a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa y que nos dejemos guiar y catequizar por la Santa Iglesia Católica. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te bendecimos, Padre, Dios de la vida, porque mediante la fe y el bautismo del Espíritu nos llamaste a vivir contigo para siempre. Haz que aprendamos a vislumbrar algo del nuevo mundo de la resurrección desde la fe en la persona de Cristo resucitado. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de su programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy miércoles 2 de junio, día en que celebramos la memoria libre de los santos mártires Marcelino y Pedro. Le pedimos al Señor, mis hermanos, que hoy iluminados por esta palabra tan bonita,
nosotros podamos descubrir los errores en los cuales hemos caído y que a la luz de la Santa Iglesia Católica podamos verdaderamente, mis hermanos, dejarnos catequizar para llegar al pleno conocimiento de la verdad, porque eso es lo que dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Y solamente lo podemos hacer tomados de la mano de la Virgen en la Santa Iglesia Católica. Así que por favor, si estamos en errores, dejémonos enseñar y enmendemos nuestros errores y volvámonos al Señor, como lo hicieron estos hombres llamados los saduceos, que se acercaron con un gran error en sus corazones, en sus mentes, pero fueron catequizados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de irme, mis queridos hermanos, les recuerdo y les pido encarecidamente, por favor suscríbanse a mi canal de YouTube, denle like a los videos y compártalo con sus familiares y amigos. Ya nos estamos acercando a los 350,000 suscriptores, eso es una gran meta, un gran número, pero necesito de su ayuda para seguir creciendo, porque entre más crezca este canal, más lejos llega el Evangelio. También les pido, mis hermanos, que se unan a este canal, el de la Corporación Ángel. Recuerden que la Corporación Ángel me ha nombrado como director espiritual y estamos trabajando en una granja autosostenible que a futuro va a servir como un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Suscribiéndose al canal, reproduciendo los videos, nos ayudan a que podamos lograr verdaderamente esta meta, este sueño que nos ha puesto el Señor en nuestro corazón. También recuerden que en mi canal de YouTube, Padre Bernardo Moncada, nos han habilitado una ventana que se llama unirse. Cuando usted se une, que queda al lado de suscribirse, si no encuentra el botón, aquí también se lo dejo, para que usted pueda unirse. Usted se convierte en miembro activo del canal en cualquiera de las 3 categorías: siembra, cosecha o misionero. Recuerden que para nuestros padrinos, es decir, para nuestros miembros activos, queremos celebrar un congreso una vez al mes. El próximo congreso va a ser el domingo 20 de junio, en honor a los Corazones Unidos de Jesús y de la Virgen María. Para todos ustedes, YouTube nos pide que realicemos material exclusivo para ustedes y este congreso es ofrecido para ustedes. Y si usted quiere vivir este congreso, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que se unan, por favor. No solamente se convierten en miembro activo, yo les celebro el congreso, sino que me ayudan con su aporte a seguir evangelizando este mundo que tanto lo necesita. Hay hermanos que me han dicho: padre, yo no sé cómo hacerlo, o sencillamente no quiero hacerlo, pero quiero ayudarle. Entonces yo les dejo los números de cuenta, mis hermanos, para que ustedes me hagan llegar una ofrenda que se utilizará en la extensión del reino de Dios a través de los medios masivos de comunicación social. También les dejo el número de PayPal para que ustedes lo tengan, que es un medio de pagos y donaciones muy seguro. Por último, los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página ustedes encuentran una tienda virtual con artículos religiosos que al comprarlos se los enviaremos a cualquier parte del mundo. Yo les recomiendo los lienzos de Santa María Rosa Mística y recuerden, mis hermanos, que si Dios quiere en octubre haremos el lanzamiento del Rosario en imágenes bíblico meditado con el Padre Bernardo Moncada y desde ya los invito a que adquieran este hermoso libro del Rosario para que podamos profundizar en la oración. Mis hermanos, no siendo más, le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.